Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, sea mañana, tarde, noche, el momento que usted ha determinado, dispuesto para escuchar, para ver este mensaje, allí donde quiera que usted esté, el Espíritu Santo esté operando, obrando, trayendo entendimiento, gracia, conocimiento y conocimiento de Dios. Yo quiero en esta oportunidad compartir algunos textos de la palabra. Vamos a empezar allá en el libro de San Marcos, capítulo 1, y si usted puede leerlo o simplemente escucharlo en este momento, quizás está en su carro, en su auto, en una movilidad, viajando, o en la tranquilidad de su hogar, allí pueda recibir esto que Dios va a darle en este día y sobre todas las cosas, meditar en ellos para que Dios pueda trabajar, operar con su palabra dentro de usted, en su carne, en su espíritu y en su alma, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, dividir el espíritu, llega hasta los tuétanos. Yo quiero empezar a leer allá en el versículo 35. Tiene por título. Sabemos que a los títulos los han colocado los hombres. Sabemos que este libro llamado Biblia ha sido tan manoseado, tan tocado, tan manipulado por los hombres que después de escuchar la palabra, después de leer la Biblia, usted tiene que orar y preguntarle al Espíritu Santo cuál es la verdadera intencionalidad con la que se dio aquella palabra. Recuerde que Jesús hablaba en parábolas a la gente para que viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan ni se salven. Pero luego sí, a los escogidos, a los llamados, a los elegidos, Él les hablaba claramente. Y sé que usted hoy está del otro lado porque precisamente usted ha sido escogido, ha sido llamado, ha sido elegido por Dios. Y Dios está trabajando para que usted pueda en este tiempo manifestar esa gloria maravillosa que Jesucristo tiene para usted. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana. Había empezado un nuevo día, había empezado la oportunidad de cambiar la historia de la gente, de aquellos con los cuales él se iba a encontrar. Recuerde que la Biblia dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. Había gente que ese día iba a ser renovada en la misericordia, iba a alcanzar, como ese Jacob, la transformación a un Israel, de simplemente ser vencido a ser mucho más que vencedor. Y dice la palabra, siendo aún muy oscuro. Cuando nosotros vemos en la Biblia las vigilias de la noche, primera, segunda, tercera, la cuarta vigilia es cuando Jesús se aparece caminando sobre las aguas, sobre aquellos escogidos, elegidos, y le dice a Pedro, ven. Y Pedro se lanza de esa barca y empieza a caminar sobre las aguas. La cuarta vigilia es el momento más oscuro de la noche, es el preludio, la antesala de ese día que va a amanecer y que va a cambiar la historia de alguien. En esta oportunidad es la tuya. Y dice la Biblia, salió y se fue a un lugar desierto. Cuando usted perdone que yo me detenga tanto, pero yo cada vez que escucho la palabra, hay puntos que tengo que traerlos a memoria y a conocimiento suyo, porque la misma Biblia dice, ¿quién es esta que viene adornada con sus joyas, toda ataviada? Viene del desierto. Y yo sé que el desierto es algo que a la gente no le gusta, a la gente no le agrada, a la gente le gusta la tierra de Canaán, el verde, la abundancia, pero
Abraham escogió el desierto. Y cuando Jesús, después de que descendiera el Espíritu Santo, de que se oyera la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, fue llevado al desierto. Y es precisamente en el desierto donde Dios trabaja, pule, forma y hace fuerte a los débiles. Y dice que él se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Orar, muchos lo malinterpretan con repetir acciones. Yo sé que la Biblia dice que nosotros tenemos que recordarle a Dios sus promesas. Sé que tenemos que hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios, pero tampoco debemos cometer el error de aburrir a Dios con cosas repetitivas, porque la repetición suele convertirse en falta de fe. Jesús mismo, cuando habla acerca de la oración, habla de no hacer repetitivas o abundadas oraciones que no sirven en nada. Ahora, él estaba muy de mañana en un lugar oscuro. Sabía que ese día era la oportunidad de alguien, era el momento en que alguien iba a correr hacia él, alguien iba a pelear con él, como peleó Jacob con el ángel aquella noche, diciendo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y él decía en esa oración, quizás: Padre, ¿quién es el que viene hoy? Yo recuerdo que estando en el interior de Tucumán, lo he dicho en muchas oportunidades, en aquella tarde mientras oraba, Dios me mostró lo que iba a pasar en toda esa reunión, en todo ese lugar donde, en esas horas en que yo iba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y tal cual Dios me lo mostró, así pasó. Así que cada vez que yo veo que Jesús se inclina a orar, viene a mi imagen la pregunta: Padre, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A quién me vas a traer? Cuando yo le pedí a Dios que ponga sobre mí el don de milagros, no vino gente sana, empezaron a caer enfermos. Y allí vino el desafío, la lucha. ¿Qué hago yo con este ciego? ¿Qué hago yo con este paralítico? ¿Qué hago yo con este enfermo? Y es precisamente, si tú estás orando para que Dios te use, aunque la palabra no es correcta, porque Dios no usa, lo que se usa se desecha y se tira, y Dios no tira a nadie. Dios simplemente nos hace copartícipes de su obra. Y ahí estaba Jesús orando a Dios y le buscó Simón. Ese que luego tendría por nombre Pedro, el que se bajaría de la barca, el que le cortaría la oreja a ese hombre, ese centurión que venía a arrestar a su amado. Y dice: y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, todos te buscan. La fama de Jesús había crecido de tal manera que la gente salía de las sinagogas, salía de los pueblos, salía de las aldeas y se preguntaba: ¿dónde está? En un momento ellos toman una barca, cruzan el lago, llegan a la otra orilla, la gente circunda el lago, caminan kilómetros, llegan a donde Jesús está. 3 días Él les enseñó la palabra y hacía milagros. Y la verdad es que cuando hay gloria, cuando hay poder, cuando hay unción, no importa dónde te encuentres, la gente te busca. La gente busca, desea, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y dice el versículo 38, y Él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique allí, porque para eso he venido.
Jesús vino a predicar. La pregunta que hoy tú y yo tenemos que hacernos es, ¿qué es predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es predicar la palabra de Dios? La respuesta la vamos a tener en unos versículos más adelante. Pero quiero que usted vaya masticando, vaya saboreando lo que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Te doy un adelanto. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y aquí es donde se genera el conflicto. Recuerdo a este Rubén del Moral hace muchos años atrás, cuando principiaba en el Evangelio y en el ministrar la palabra de Dios. Recuerdo que una tarde, teniendo que ministrar en una congregación allí en la ciudad de La Rioja, me encerré en mi habitación, aprovechando que mi esposa, maestra, estaba dando clases. Me encerré en esa habitación, empecé a orar, a llorar, a clamar delante de Dios, recordando las palabras de aquel Josué. ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Y podemos reclamarle a Dios todas esas maravillas que se manifestaron. Yo quiero ver muchos mares abrirse. Quiero ver codornices caer del cielo y alimentar poblaciones. Quiero ver caer maná del cielo. Claro, Jesucristo es el verdadero pan. Entonces, ¿cuánto más si hoy tenemos el pan? Ahora, yo le decía a Dios, en aquella humilde oración que yo tenía: Padre, yo caminaré el mundo, iré donde quiera que tú me envíes, donde tú me envíes, yo iré, pero quiero ver milagros. Si yo oro por milagros, si tú no haces milagros, nunca más predicaré, porque yo a la gente no le voy a mentir. Acá dice que tú eres hacedor de milagros. Y yo voy a predicar al Rafá, al Dios sanador. Voy a predicar al Dios proveedor. Voy a predicar al Dios que todo lo puede, que no hay imposible que Él no pueda realizar. Entonces, yo no voy a pasar por mentiroso. Yo predico la verdad porque tú eres la verdad. Ahora quiero que como verdad tú te manifiestes en mí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y aquí me detengo. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? Saquemos la masonería, saquemos el manoseo, saquemos la traducción de la Biblia. Pero ¿por qué dice en la sinagoga de ellos? Si cuando la gente se reunía el Sabbat, simplemente estaban cumpliendo la ley de Dios. ¿Por qué de pronto lo que el pueblo conocía como casa de Dios, Jesús no la reconoce como casa de Dios, sino como sinagoga de ellos? Porque si no, claramente diría, iba por las ciudades predicando en la casa de Dios. Hoy en día nosotros vemos templos y los llamamos casa de Dios. Pero verdaderamente, ¿cuándo una casa es de Dios y cuándo una congregación es sinagoga de ellos? Creo que la respuesta usted ya la tiene en su corazón. Cuando simplemente escuchamos enseñanzas y son solamente meras enseñanzas de entretenimiento, o lo que es peor aún,
formas y modos de esclavitud y sujeción para que tú no puedas pensar. Jesús se había convertido en un enemigo de los saduceos y de los fariseos, al punto que se había dado un edicto que cualquier persona que sea vista con Jesucristo nunca más podría entrar en las sinagogas. Había sido escrito un edicto que cualquiera que sea visto con Jesucristo sería repudiado como un leproso. ¿Por qué? Ahora, en el libro de San Marcos, ya al final de este precioso libro que usted y yo tenemos, dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 15. Si usted me acompaña, sería muy bueno que lo pueda marcar y leer, perdón, del capítulo 16. Y estas señales, escúchelo bien, y estas señales seguirán a los que creen. Y permítame pegarle una puñalada en su corazón. ¿Es usted creyente? Porque aquí no se trata de mi palabra, tu intención, tu interpretación. Acá dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? Léalo conmigo, por favor. En mi nombre. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto es indiscutible. Esto no es elección si tú quieres o no quieres. Si tú eres creyente, este es un derecho legal que tú tienes. Satanás lo sabe y Satanás usará miles de artimañas, de formas, de métodos para que tú simplemente sigas siendo un mero mortal con la creencia de que un día entrarás en el reino de los cielos y transcurras tus años enfermo en tu congregación. Cuando me tocó predicar en las colonias, en la República Hermana del Paraguay, recuerdo que estando en la congregación del hermano Laudo, él era pastor de esa congregación, pero sobre él había un pastor que era el sumo pontífice de la iglesia. Ese hombre tenía por creencia de que los milagros eran para el tiempo de Jesucristo. Ese hombre me decía, no ponga las manos sobre la gente porque eso es brujería. Eso no se hace. ¿Y cuántas veces cuando uno ora u opera un milagro, hay quienes te tildan de hechicero, mano chanta, hipócrita y tantas cosas? Cuando simplemente es la palabra de Dios dada a usted, dada a mí y dada a todos los creyentes alrededor del mundo. Así como todas las tribulaciones las padecemos todos alrededor del mundo, también el tomar con nuestras manos serpientes o escorpiones, el echar fuera demonios. Ahora, dice la Biblia, y voy a saltear hay un título, Jesús sana a un leproso, pero la historia es la misma, él está en el mismo día. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No quiero entrar en la parte humanitaria de la prédica, los sentimientos humanos. El hombre cansado de su lepra,
cansado de su enfermedad, quizás con el testimonio lejano. ¿Por qué digo lejano? Porque él no podía acercarse a nadie. Desde lejos tenía que gritar que era leproso, que era inmundo. Era corrido a lugares bajos, donde alguien, como si fuese un perro, le tiraba alimentos. De pronto, él viene y no sé a qué distancia, inclina su rodilla. Esto claramente para los fariseos y los saduceos era una ofensa, porque escrito está: no te harás imagen, no te inclinarás, no te postrarás delante de ella. ¿Por qué te postras? Porque yo considero que es Dios. Y él le dice: Dios, no sé si yo lo merezco o no lo merezco, pero siendo tú Dios, estando entre nosotros, tienes voluntad, ganas de sanarme. Y la respuesta fue inmediata. En el versículo 41, Jesús teniendo misericordia de él. ¿Se acuerda? Hace un momento yo le decía, muy de mañana, cuando era oscuro, él se fue al desierto a orar. Porque si hay algo que declara cada mañana 365 veces en el año, las mañanas renuevan las misericordias. Quizás ayer no hubo oportunidad, pero hoy sí. Y si hoy no tienes oportunidad, vení mañana, porque mañana se renueva. Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Después de tantos años de predicar el evangelio, de caminar por distintas naciones, de encontrarme con distintas dificultades, estando en la ciudad de Rodríguez, provincia de Buenos Aires, terminaba de predicar. Y cuando digo predicar, es manifestación del Espíritu y del poder, no es palabrerío. Se acercó en medio de la oscuridad o de la poca luz de ese predio, ya a la salida del predio, una mujer leprosa. La ciudad de Rodríguez por muchos años fue un leprosario, o había un leprosario. Esta mujer, a la distancia, con un olor nauseabundo, me decía: por favor, ore por mí, sáneme. Tengo que decirle que era tan penetrante el olor que yo no me animé a tocarla. Me pasó otra vez en el Sanatorio Rioja, aquí en la capital de la ciudad de La Rioja. Fui a orar por una persona a la que la habían operado en el estómago y se olvidaron un ovillo de hilo en el estómago. Y cuando descubrieron, porque estaba mal, estaba cada vez peor, estaba todo podrido, necrosado. El solo hecho de abrir la habitación salía el olor ese a podrido, a carne podrida. Recuerdo que estiré mi mano y desde afuera le dije: sé sana, y me fui. En este caso, en Rodríguez también fue igual. No me animé a tocarla. Simplemente a unos metros le dije: se limpia. Jesús la tocó. Y ahí es donde todo mi evangelio se cae. Donde toda mi dignidad es tirada por tierra. Porque nosotros, con nuestro juicio, con no me quiero ensuciar,
Si la toco me voy con mal olor. ¿Quién me quita este mal olor? O por allí no vamos a ciertos lugares porque son inmundos. Jesús caminaba por los barrios, las zonas rojas. No tuvo temor de hablar con una prostituta como María Magdalena. No tuvo temor de tocar al leproso y decirle quiero, sé limpio. Los religiosos seguramente te dirán, ve a orar tú. Me pasó. Te descalifican. Y ahí está Jesús diciéndole a este hombre, quiero ser limpio, tocándolo. Y dice el versículo 42, así que él hubo hablado, escúchelo bien, él hubo hablado. Al instante, la lepra se fue de aquel. Me gusta cuando se habla. Pero pastor, si yo voy a cualquier congregación, el pastor habla y habla y habla. Y a veces hasta la gente se duerme en las congregaciones. Quizás te pase como me pasaba a mí. Ya me conocía de memoria lo que el pastor iba a predicar. Me sabía todos los sermones, pero había algo que faltaba. Faltaba autoridad para perdonar pecados. Faltaba autoridad para echar fuera demonios. Faltaba autoridad para tomar serpientes con las manos. Faltaba autoridad para beber cosas mortíferas. Faltaba creencia. Así que él hubo hablado al instante. Al instante. La lepra se fue de aquel. Me gusta la palabra se fue. Para que de este lugar donde yo estoy, alguien se vaya, tiene que salir. ¿Qué salió? ¿Qué salió? Sé que todas las enfermedades son espíritus inmundos. Todas. Llámela como usted quiera. La ciencia dirá, se debilitó, se deformó, se degeneró, pero es un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo, llamado lepra, salió corriendo. Me gusta porque el libro de San Juan en el capítulo 20 dice, a todo aquel a quien le perdonares los pecados le serán perdonados, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero esa no es una autoridad de todos. Los fariseos decían, ¿quién es este que aún perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y a quien Dios le da autoridad de perdonar pecados. Y la lepra, conociendo la voz. Estos no eran los hijos de ese tal Zebedeo que decían en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre del Dios de Pedro. Y lo rasguñaron y tuvo que salir huyendo. Este demonio sabía quién es ese. Lo había visto en la oscuridad de la noche orando.
Siempre le digo a los que toman clases, a los que hablan conmigo, a los que me dicen, pastor, enséñeme a hacer milagros. Yo siempre le digo, dos cosas que tienes que tener bien en claro: que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si está escrito en el libro de la vida, significa que eres un creyente, escogido por Dios. Pero también tiene que estar escrito en el infierno. Porque si Satanás no te conoce, no te respeta. Y allí la lepra, sabiendo que tenía poder y autoridad sobre el que él había, sobre el que él había adueñado, sobre el leproso, sobre ese sí tenía autoridad, pero no tenía autoridad delante de aquel que ahora le estaba hablando. Y le decía, quiero ser limpio. Y se fue. Se fue. Como aquellos 6,000 demonios que se postraron delante de Jesús diciendo, permítenos que vamos a los cerdos. Sabían quién era ese que estaba parado allí. Ahora dice el versículo 43. Entonces él le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué le encargó? No se lo digas a nadie. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando empezamos a leer, dijimos que Jesús predicaba en la sinagoga de ellos. Pero luego él reconoce que eran sacerdotes de Dios. Y él dice, están equivocados. Están enseñando cosas sin autoridad. Pero ve y muéstrate para que despierten. Yo quiero que ellos reciban el testimonio. Que dejen de ser meros divulgadores de palabra. Hoy decimos predicadores a cualquiera que abre la Biblia, pero predicador es aquel que no habla lo que dice la Biblia, lo demuestra. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabrería de humana ciencia o sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Hace muchos años aprendí algo que me enseñó un sacerdote. Cuando el hacha pierde su filo, buena es la táctica. Y hay hombres que tienen grandes tácticas, maestros, que da placer escucharlos. Hachas sin filo, que solamente dan enseñanzas. Versículo 45. Pero él ido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hay un mundo que está ansioso por ver la manifestación de los hijos de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. No quiero decir que son flojos, como dijo alguien por allí. Los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según sea el momento en que estás oyendo esta palabra,
quiero orar por ti. Quiero ver milagros en esta oportunidad. Pero sobre todas las cosas, quiero ver la manifestación del Espíritu a través de tus manos y de tus ojos, de tu boca y de tus oídos. Para que veas el mundo de una manera diferente, para que oigas la voz que transforma, para que hables el poder de Dios y para que tus manos transformen todo lo que tocas. Escrito está que donde vaya tu pie, todo lo que pise la planta de tu pie, si eres creyente, será transformado y bendecido. Lo he visto a lo largo de mis años. Lugar en el que yo estuve, barrio en el que ocasionalmente tuve que vivir, fue transformado, creció. Vino el crecimiento a la ciudad. También lo vi perderse el día que me fui. Porque donde quiera que un justo vaya, la bendición del justo hace que engrandezca la ciudad. Y ese es poder que Dios te dio a ti y a toda tu casa. Así que ahí en el lugar donde estás, yo te invito a que si puedes cerrar los ojos, lo hagas en este momento. Y le digas al Padre, Padre, quiero vivir tu evangelio. Quiero ser de aquellos que creen. Y quiero ver la manifestación de haber creído. Quiero ver la manifestación de haber creído. Quiero poner las manos sobre los enfermos y quiero verlos sanos. Porque tú no eres un Dios que mienta. Porque tú no eres hombre para que te arrepientas. Tú lo dijiste y no lo harás. Lo hablaste y no lo ejecutarás. En esta hora, sobre esta persona que está escuchando este mensaje, envío la palabra, el milagro, la restauración en su matrimonio, en su hogar, la sanidad sobre sus hijos, sobre sus huesos, sobre su corazón, sobre su sangre. No mencionaré las enfermedades, solo diré, hecho está en el nombre de Jesucristo. Y recíbelo, porque es poder de Dios llegando donde tú estás. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.